Ahora que ya tenemos listo nuestro proyecto, es momento de echarle un vistazo a los archivos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra terminal, donde tenemos listo ya nuestro proyecto, y en esta ocasión voy a utilizar Visual Studio Code para analizar el sistema de archivos que se ha generado con el proyecto. Como puedes ver en pantalla, actualmente tenemos ya inicializado nuestro proyecto con todos estos directorios y archivos iniciales que nos ha generado la herramienta de Strapi. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de estos archivos para poder nosotros conocer un poco más de qué es lo que podemos hacer con cada uno de ellos. De primera instancia vamos a trabajar con los archivos que tenemos en la página inicial, como lo son estos que están en la carpeta root que podemos ver de primer vistazo. El primer archivo que revisaremos es el package.json, un archivo que está hecho específicamente para proyectos de Node, en el cual vamos a poder describir completamente la información del proyecto y además las dependencias que necesita. Vamos a entrar al archivo package.json y vamos a poder ver aquí de primera instancia la siguiente información. Tenemos el nombre del proyecto, tenemos la propiedad de privado habilitada en true, que esta principalmente es para que no podamos hacer el despliegue del paquete a npm o cualquier herramienta donde podamos cargar nuestros paquetes. En este caso, como no estamos creando un módulo, pues no lo necesitamos, entonces lo colocamos como un proyecto privado para que no se pueda habilitar esa función. La versión que nos deja por defecto es la 0.1.0 y a partir de aquí tenemos la descripción. Después tenemos los scripts que vimos anteriormente y que utilizamos para poder hacer la ejecución de nuestro proyecto, principalmente utilizando el comando develop, que fue con el que inicializamos por primera vez nuestro proyecto y es el que generalmente utilizaremos a lo largo del transcurso del curso. Después de ahí tenemos los diferentes otros comandos, como es el de iniciar, el start, tenemos el de build para construir la aplicación, tenemos el de Strapi para ejecutar los diferentes comandos de Strapi y el de despliegue, ¿no? En caso de que estemos utilizando Strapi Cloud. Posteriormente vamos a encontrar las dependencias. Estas dependencias nos indican cuáles son como los paquetes necesarios para que nuestro proyecto funcione. Principalmente en un archivo de package.json tenemos la sección de dependencias y tenemos la sección de dependencias de desarrollo o dev dependencies. Cada una de ellas tiene su fin. Principalmente aquí las que nos muestra son las dependencias que necesita el proyecto para ejecutarse, como lo son Strapi y el plugin de Users Permissions, donde ya viene toda la cuestión para poder gestionar permisos, gestionar usuarios, entre muchos temas más enfocados al tema de autenticación de usuarios, lo tiene específicamente ese plugin. De ahí también tenemos el plugin de internacionalización, que pues nos ayuda a hacer que el contenido pues, pueda ser internacionalizado en múltiples idiomas. De acá posteriormente tenemos los diferentes paquetes, como puede ser este de PG, tenemos el de React, React DOM, React Router, DOM, Style Components, que son paquetes específicamente estos que tenemos seleccionados, que nos ayudarán a poder generar diferentes complementos dentro del panel de administración y que principalmente Strapi los utiliza para poder construir su administrador, en este caso el que vamos a ver posteriormente. Después acá vamos a poder ver información como del autor, tenemos información de Strapi UUID, que esto generalmente ellos lo utilizan para temas de telemetría, como para ver cómo se está utilizando el servicio, cómo estamos generando nuestro proyecto, entre algunas particularidades más que incluso si no nos interesa que participar en el ámbito de telemetría de Strapi, lo podemos deshabilitar posteriormente. Por acá también tenemos los engines, que estos son utilizados para poder restringir la forma en la que se ejecuta el proyecto para darle un segmento en el cual sabemos que va a ejecutarse de manera adecuada. Como vimos en las lecciones pasadas, tenemos solamente ciertas versiones de Node que son totalmente compatibles con la herramienta para que pueda ejecutarse de manera adecuada. Entonces aquí nos muestra que la versión de Node tiene que ser mayor o igual a la versión 18 y menor o igual a cualquier versión dentro de la 20. Como lo vimos anteriormente, pues son las que son compatibles. Y de acá, en caso de que nosotros estemos utilizando npm,
pues se nos solicita que sea una versión superior o igual a la versión 6. Así que en caso de que no utilicemos una versión que sea adecuada a estos engines, probablemente cuando tengamos que ejecutarlo nos vaya a indicar que ese no es compatible con el proyecto. Entonces solamente es como una precaución. Vamos a pasar al archivo gsconfig, que es un archivo de configuración para cuando se transpila o se construye el proyecto de JavaScript, y es indicarle pues cuál es el módulo, cuál es como el objetivo en el cual nos va a proveer el código ya una vez que se construya el proyecto. Aquí nosotros podemos hacer esas configuraciones de JavaScript. Posteriormente tenemos el archivo de Strapi Updater JSON, que este archivo nos servirá para poder nosotros saber cuál es la versión que tenemos dentro de nuestro proyecto. Después tenemos el archivo gitignore. Este archivo gitignore, como todos sabemos quienes trabajamos con Git, nos ayudará a poder indicar que estos archivos no se van a cargar en un repositorio, independiente si estamos utilizando GitHub, estamos usando GitLab o cualquier otra herramienta, mientras sea un proyecto que utilice el sistema de versionado de Git, pues podemos decir que estos archivos no se van a cargar a nuestro repositorio. También tenemos los archivos ESLint, tanto el ESLint RC como el archivo ESLint ignore, y cada uno de ellos funge como una configuración para nosotros tener un estandarizado o estilo de cómo escribimos JavaScript dentro de nuestro código, para que no todo tenga como diferentes formas de hacerse. Slim nos va a ayudar a mantener un código más legible, de igual forma también mantener ciertos estándares o mejores prácticas de cómo escribimos código en JavaScript. Y el Slim Ignore nos va a ayudar a que archivos que no son, en este caso JavaScript, ni siquiera los tome en consideración y no intente evaluarlos como si fueran archivos de JavaScript para prevenir ciertos errores de linteado. Después tenemos los archivos de environment. Estos archivos de environment nos ayudan a poder tener nosotros definidas las claves necesarias para poder echar a andar el proyecto, como lo son claves secretas, como pueden ser API tokens para servicios de terceros. Para eso nos van a ayudar las variables de entorno a no exponer nuestros tokens o llaves secretas dentro de nuestro propio código. Después vamos a tener la carpeta .strapi. Esta carpeta .strapi no existe en el momento en el que se crea el proyecto, es decir, que esta se genera una vez que nosotros lo ejecutamos. Como nosotros lo corrimos en el video anterior para poder ver cómo es que funcionaba y que todo estaba corriendo de manera exitosa, se generó esta pequeña carpeta .strapi donde vienen definidos en este caso un código para poder nosotros renderizar el administrador. Posteriormente vamos a poder encontrar la carpeta build. En esta carpeta vamos a poder encontrar nosotros los chunks que se generan cuando se construye el panel de administración. Aquí vamos a poder observar cada uno de estos archivos que se autogeneran al momento de construir el panel de administración. Cuando nosotros ejecutamos el proyecto, vemos que hay una sentencia que dice creando administrador. Pues en esa se están tomando en consideración todas las nuevas implementaciones que nosotros estamos haciendo y las que ellos incluyen dentro de sus propios paquetes para poder generar el administrador y poder nosotros visualizarlo ya en la página web. Después tenemos la carpeta config. Esta carpeta sí va a ser demasiado importante durante todo el trayecto del curso, ya que posee ciertas configuraciones que nos van a ayudar a nosotros a poderle dar indicaciones a Strapi sobre cómo se debe de ejecutar, cómo es que debemos de tomar en consideración ciertos aspectos dentro de las APIs que se configuran, de los middlewares que debemos de tomar en consideración para poder restringir accesos, entre muchas otras cosas más que podemos hacer a través de la configuración de Strapi. Aquí es donde nosotros podemos ir y modificar esas configuraciones. La primera que vamos a ver es la de administración. En este de administración tenemos configurado pues, todos los aspectos necesarios para que el panel de administración funcione. En este caso, cuál es la llave de autenticación que se utilizará para la autenticación del panel de administración, cuál es el token que se utilizará o la llave secreta para generar API tokens dentro del panel de administración, cómo se generarán los tokens para las transferencias y algunas flags que se tienen que habilitar aquí directamente para que podamos ver ciertos aspectos de lo que vimos de las funciones Enterprise y algunas otras cosas más que aquí es donde nosotros podemos habilitarlas.
El siguiente que tenemos es la configuración de las APIs. Aquí de momento no nos vamos a enrollar tanto porque aquí tenemos infinidad de configuraciones que podemos hacer para nuestras APIs. Como sabemos, todas nuestras APIs funcionan a través de REST y algunas de las configuraciones que tenemos por aquí las podemos personalizar para poder hacer que ciertos comportamientos dentro de la propia API pues se vean afectados por esta configuración. En este caso, como podemos ver aquí, tenemos tres propiedades. Tenemos el default limit, tenemos max limit y alguna otra propiedad más. En este caso, las primeras dos nos funcionan para el tema de paginación. Cuántos son los elementos que debo demostrar por cada página, cuánto es el máximo que tengo que tomar, entre muchas otras cosas que podemos seguir configurando dentro de esta configuración de las API REST. Lo siguiente que vamos a ver es el archivo de configuración de base de datos. Aquí es donde vamos a poder encontrar cada una de las conexiones bajo los conectores que estemos utilizando para las bases de datos. En este caso, aquí podemos ver que hay para conectarse a MySQL, tenemos para poder conectarnos a MySQL 2, que en este caso es para utilizar el conector de MariaDB. Tenemos el de Postgres, tenemos el de SQLite y todos aquí entran a través de este sistema de conexión y generan el cliente necesario para poder conectarse. Dentro del de Postgres vamos a poder ver incluso las variables de entorno que podemos utilizar para poder modificar ciertos aspectos de cómo se genera esta conexión con nuestra base de datos. Posteriormente vamos a poder encontrar el archivo de middlewares. En este archivo de middlewares es donde vamos a poder nosotros configurar cada uno de los middlewares que necesitemos para poder hacer evaluaciones dentro de nuestro request, ya sean requests de GraphQL o ya sean requests de API REST. Aquí nosotros vamos a poder evaluar cada uno de ellos para evaluar temas de seguridad, logs, temas de cores, cómo se manda el cuerpo de la petición, entre muchas otras cosas más que podemos configurar. También vamos a tener el archivo de configuración de plugins, donde aquí vamos a poder nosotros entrar y agregar un plugin que nosotros estemos construyendo o plugins que hayamos encontrado en algunos repositorios que no existan dentro del propio marketplace para poderlos hacer funcionar. E incluso si ese plugin trae forma de poder configurarlo, también podemos hacerlo directamente desde esta misma sección. También vamos a poder encontrar el archivo de configuración del servidor, donde vamos a poder definir ciertas variables y configuraciones que nos ayudarán a dar un cierto comportamiento sobre cómo funciona el servidor. En este caso, el servidor funciona bajo Express.js, por lo que nosotros podemos incluso aquí hacer ciertas modificaciones para que Express pueda funcionar de manera adecuada como nosotros lo necesitemos. Aquí de momento podemos ver cuál es la configuración del host, podemos ver la configuración del puerto que se utilizará, que por defecto siempre utiliza el 1337 a menos de que nosotros lo cambiemos. Además de estos archivos de configuración, también tenemos la carpeta database con una carpetita de migraciones. Como saben, en algunas ocasiones es necesario mantener temas de migraciones cuando hacemos algún cambio nosotros directamente en la base de datos y que no lo hacemos propiamente dentro del modelo de información. También podemos hacer como ese tipo de combinaciones sin necesidad de que el propio Strapi las gestione. Y aquí lo podemos hacer a través de estos archivos de migración. Además, también tenemos la carpeta pública, que es una carpeta que nos ayuda a exponer información de manera pública, vaya la redundancia, como el archivo robots, como las cargas que estemos haciendo de imágenes, también se van a almacenar dentro de este directorio de uploads. Y ahora sí, la carpeta más importante de todas, la carpeta src, donde se provee todo el código fuente de nuestro proyecto. Aquí vamos a poder encontrar tres directorios y un archivo inicial. Nuestro archivo index.js, que es el archivo donde se inicializa nuestro proyecto, donde podemos nosotros registrar plugins, podemos registrar nuestras extensiones para poder extender la funcionalidad del propio Strapi.js y donde podemos hacer el bootstrapping de ciertas lógicas que necesitamos que se ejecuten de manera inicial antes de que el proyecto sea ejecutado ya de manera definitiva. Después vamos a tener la carpeta de administración, que este es un archivo de JavaScript para hacer el bootstrapping de nuestro panel de administración. Generalmente aquí nosotros podemos agregar idiomas, podemos habilitar algunos aspectos necesarios dentro del panel de administración para que se ejecute de manera adecuada, como pueden ser probablemente herramientas que necesitemos
que carguen antes de que se pueda renderizar cierto componente. Lo podemos hacer incluso desde aquí, desde este archivo. E incluso si nosotros queremos modificar alguna configuración de Webpack cuando se está transpilando el código o se está construyendo, podemos venir aquí y modificar esa configuración. De igual forma tenemos la carpeta API. Esta carpeta API, aunque aún no está vacía, cuando nosotros vayamos generando los modelos se nos van a crear cada una de las APIs que se están construyendo con su esquema de datos, con sus controladores, con sus rutas, entre algunos elementos más que iremos analizando conforme vayamos avanzando durante el transcurso del curso. Y nuestra carpeta de extensiones, donde también vamos a poder nosotros agregar funcionalidad que queramos extender para poderla tener separada de nuestro código fuente principal, que en este caso sería la de API. Por eso es que tenemos como diferentes formas de hacerlo para poder ir construyendo y organizando nuestro código de manera más eficiente. Y con esto finalizamos con el video de estructura del proyecto. Nos vemos en el siguiente video para que podamos echar un vistazo al panel de administración.